Después de haber explicado de manera resumida la unidad número 2, tratamientos térmicos, ahora se procede a dar comienzo a una explicación de manera resumida sobre la unidad número 3, que lleva por título soldadura. La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos metales por medio de calor o presión, que consiste en caldear. ¿Qué quiere decir esto? En calentar el material a unir y el material de aporte hasta que se fundan, y una vez unidas las piezas se dejan enfriar. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de la soldadura por arco eléctrico. Esta es una técnica que consiste en la fusión de un metal a temperatura elevada por empleo de un diferencial de potencial y valor de intensidad de corriente eléctrica determinado. Por medio de esta diferencia de potencial, el aire se ioniza y los electrones son transportados a través de los electrodos y la pieza a soldar. El calor generado funde tanto el material base y el material de aporte, el cual se deposita y crea el denominado cordón de soldadura. Tipos de soldadura. Soldadura de cordón. Un cordón de soldadura es el resultado de una pasada de soldadura que deposita material de relleno. La soldadura es un proceso que combina múltiples piezas de metal, calentándolas y ablandándolas. Con la soldadura por cordón se inserta un material de relleno en el espacio entre los dos materiales. Cuando el material de relleno metálico se enfría, se forma una fuerte unión entre las dos superficies. Soldaduras ondeadas. Las soldaduras ondeadas se logran haciendo un cordón con algo de movimiento hacia uno y otro lado. El ancho del cordón depende del diseño o de la necesidad entre estas soldaduras. Hay también varios tipos como el circular, el oscilante y el cuadrado. Estas soldaduras ondeadas también se usan primordialmente para la reconstrucción de superficies. Soldadura de filete. Se usa para rellenar los bordes de las placas creadas mediante uniones de esquinas, sobrepuestas y en T. Se usa también un material de relleno para proporcionar una sección transversal de aproximadamente la forma de un triángulo. Soldaduras de tapón. Las soldaduras por puntos a tapón es una alternativa a la soldadura de puntos por resistencia. En aquellas zonas en las que no exista accesibilidad para la pinza de soldar o el espesor a soldar no permita utilizar la máquina de puntos por resistencia. Esta soldadura consiste en soldar dos chapas superpuestas a través de orificios previamente ejecutados en la superior. El tamaño de estos orificios estará en consonancia con los requisitos estructurales exigibles a la unión. Soldadura con ranura. Se requiere dar forma en las orillas de las partes en forma de surco para facilitar la penetración de la soldadura. Las formas con surcos incluyen un cuadrado, un bisel, la V, la U y la J en un lado o a ambos lados. La mayoría de las soldaduras hechas en la industria son uniones de piezas de metal para obtener formas particulares. Existe gran variedad de tipos de juntas, pero sin embargo, estas uniones se pueden agrupar en 5 tipos diferentes. Algunas tienen sus variantes que dependen de su diseño en particular, pero estas serán explicadas a continuación. Junta a tope. Es la unión entre dos miembros alineados aproximadamente en el mismo plano. Junta en esquina. Es la unión entre dos miembros situados en ángulo recto el uno del otro. Junta en traslape o solape. Es la unión entre dos miembros superpuestos. O sea, la unión se da entre una pieza que se encuentra en la parte de arriba y una pieza que se encuentra en la parte de abajo. La unión se da uniendo estas dos piezas. Junta de borde. Junta entre bordes de dos o más miembros paralelos o cercanamente paralelos.
La otra viene siendo la junta en T, es la unión entre dos miembros situados aproximadamente en ángulo recto el uno del otro, formando una T. Elementos de seguridad al momento de soldar. Gorro. Protege el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldadura en posiciones. Mascarillas respiratorias para humos metálicos. Esta mascarilla debe ser usada siempre debajo de la máscara para soldar. Estas deben ser reemplazadas al menos una vez por la semana. Máscara de soldar. Protege los ojos, la cara, el cuello y debe estar provista de filtros, de acuerdo al proceso e intensidades de corrientes empleadas. Guantes de cuero. Son del tipo mosquetero con costura interna para proteger las manos y muñecas. Coleto o delantal de cuero. Sirve para protegerse de salpicaduras y exposiciones a rayos ultravioletas del arco. Casaca de cuero. Cuando es necesario hacer soldaduras en posiciones verticales y sobre cabeza, debe usarse estas casacas de cuero para evitar las severas quemaduras que pueden ocasionar las salpicaduras de metal fundido. Zapatos de seguridad que cubran los tobillos para evitar el atrape de salpicaduras. Ahora procedemos a hablar sobre la seguridad al momento de usar la máquina de soldar. Línea a tierra. Todo circuito eléctrico debe tener una línea a tierra para evitar la posible formación de corrientes parásitas, las cuales producen un choque eléctrico al operador. Nunca opere una máquina que no tenga su línea a tierra. Cambio de polaridad. El cambio de polaridad se realiza para cambiar el polo del electrodo positivo al polo negativo. No cambie el selector de polaridad si la máquina está operando, ya que al hacerlo saltará el arco eléctrico en los contactos del interruptor, destruyéndolos. Si su máquina soldadora no tiene selector de polaridad, cambie los terminales cuidando que ésta no esté energizada. Cambio de rango de amperaje. En las máquinas que tienen 2 o más escalas de amperaje, no es recomendable efectuar cambios de rango cuando se está soldando. Esto puede producir daños en la tarjeta de control u otros componentes tales como tiristores, diodos, transistores. Circuito de soldadura. Cuando no está en uso el portaelectrodos, nunca debe ser dejado encima de la mesa o en contacto con cualquier otro objeto que tenga una línea directa a la superficie donde se suelda. El peligro en este caso es que el portaelectrodos se encuentre en contacto con el circuito a tierra, ya que esto provoca que el transformador del equipo se encuentre en un cortocircuito. Seguridad en operaciones de soldadura. Riesgos de incendio. Nunca se debe soldar en la proximidad de líquidos inflamables, gases, vapores, metales en polvo o polvos combustibles. Cuando el área de soldadura contiene gases, vapores o polvos, es necesario mantener perfectamente airado y ventilado el lugar mientras se suelda. Nunca se debe soldar en presencia de materiales inflamables o de combustibles no protegidos. Humedad. La humedad entre el cuerpo y algo electrificado forma una línea a tierra que puede conducir corriente al cuerpo del operador y producir un choque eléctrico. El operador nunca debe estar sobre un charco de agua o sobre un suelo húmedo cuando suelda. Deberá conservar sus manos, vestimenta y lugar de trabajo continuamente secos. Para finalizar con la explicación de este tema, vamos a hablar sobre nuevas tecnologías y avances en cuanto a soldadura. Comencemos hablando por la soldadura oxiacetilénica. El soldeo oxiacetilénico es un proceso de soldeo por fusión que utiliza el calor producido por una llama obtenida por la combustión del gas acetileno con el oxígeno para fundir bien sea el metal base y el de aportación, si se emplea. Para conseguir la combustión es necesario el empleo de 2 gases. Uno de ellos tiene la calidad de consumirse durante la combustión.
Entre esos gases combustibles están el propano, metano y butano. El otro es un gas que aviva o acelera la combustión. Ahora vamos a hablar acerca de la soldadura TIC. La soldadura de arco con electrodo infusible y protección de gas inerte se denomina comúnmente TIC. La soldadura TIC es un proceso autógeno en el que el calor se produce por un arco que choca entre la pieza de trabajo y un electrodo infusible. Esto quiere decir que es un electrodo que no se consume. El electrodo está hecho de tungsteno o aleaciones de tungsteno. Estos materiales tienen temperaturas de fusión muy altas, con excelentes propiedades de emisión termoiónicas que facilitan el funcionamiento del arco eléctrico. Por último, vamos a hablar sobre la soldadura MIG. Es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible. El arco se produce mediante un electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a unir, quedando este protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte, que es la soldadura MIG. La soldadura MIG es un proceso versátil, pudiendo depositar el metal a una gran velocidad y en todas las posiciones. Este procedimiento es muy utilizado en espesores pequeños y medios en estructuras de acero y aleaciones de aluminio, especialmente donde se requiere un gran trabajo manual. La introducción de hilos tubulares está estrenando cada vez más a la producción de estructuras pesadas, donde se necesita de una gran resistencia de soldadura.